Sería de mañana de ese día y se vería en la academia Kwa Issei y los demás en el salón conversando y se vería a una chica viendo al cielo y Erika se acercaría a ella y le diría que... Erika, ¿qué pasa, Katase-san? Katase. No nada, solamente estoy muy cansada por trabajar mucho. Erika, entiendo, oye, ¿quieres ir a comer conmigo afuera? Katase. Ok, por supuesto. Erika, entonces vamos. Se vería a Katase levantándose y miraría por última vez al cielo y vería que alguien estaba volando y se sorprendería y le diría a Erika que... Katase. Oye Erika, mira eso. Erika, En ese momento Erika se acercaría a la ventana y miraría al cielo, pero no vería nada y le diría que no veía nada y Katase miraría y se daría cuenta que no había nadie y ella diría que... Katase. Pero si yo vi algo. Erika, tal vez sea tu imaginación. Katase. Tal vez tengas razón. Erika, ya vamos a comer antes que toquen la campana. Katase. Sí, vamos. Cuando las dos se fueron a comer, en el cielo se vería Sadamiel mirando la academia Kwa y diría que... Sadamiel. Y henos aquí, en donde comenzó todo, sacando una sonrisa. Qué buen lugar Cocabiel para provocar la guerra, ¿no? Levantando la cabeza. Qué buen lugar para que vuelva la diversión de hace 400 años atrás, teniendo una sonrisa tan grande que quería reír, pero no lo haría para que no lo escucharan los demonios, pero bueno, voy a esperar a Cocabiel aquí. Luego de lo ocurrido se vería a Erika y a Katase comiendo mientras hablaban y se vería a una chica junto con dos chicas acercándose a Katase y cuando llegan saludarían a las dos y Erika y Katase saludarían a los tres y la chica le preguntaría a las dos que si en la tarde querían buscar un fantasma en la academia y Erika se sorprende por lo que escuchó, pero a Katase no, ya que hace semanas su amiga le trataba de convencer que se uniera a buscar a ese supuesto fantasma y le diría que... Katase. Entiende Felicia, no existen los fantasmas. Felicia, si existen, chicas díganles. Chica, lo que dice ella tiene razón, de hecho, yo escuché ayer en la tarde que me decían corre lo más rápido posible que no te atrapen. Chica 2, yo también escuché lo mismo, pero fue antes de ayer. Felicia, ¿escuchaste? ¿Tú en verdad crees que le habré pagado a estos dos para que me crean? Katase, si me lo creo, que lo hayas hecho eso. Felicia. Por favor créeme y acompáñanos esta noche a buscar fantasma. Katase. Si te digo que sí, me vas a dejar de molestar de eso mañana y para siempre. Felicia. Sí, por supuesto. Katase. Ok, los acompañaré. Felicia le agradecería que le diera una oportunidad y Erika, cuando escuchó de lo que dijo Felicia le preguntaría que... Erika, oye Felicia, ¿puedo ir con ustedes a buscar a esos fantasmas? Felicia. Por supuesto que puedes venir. Erika, oye, ¿podría venir una persona más, que tal vez le guste? Felicia. Por supuesto, entre más, mejor diciendo eso con emoción. Cuando Erika escuchó eso le agradecería y Felicia le diría que los espera en el baño de mujeres después de las clases y ambas asentirían y Felicia junto con sus dos amigas se irían de allí, Katase y Erika seguirían conversando y comiendo. Ya sería de tarde y había terminado las clases y se vería a todos yéndose, ahora se vería a Issei con Kiryu y Erika en la sala de clase y Issei preguntaría que, Issei, oigan chicas, ¿qué van a hacer ahora? Erika, bueno Kiryu y yo iremos a buscar unos fantasmas, aquí en la academia. Issei, ¿en serio? Kiryu, sí, bueno Erika consiguió algunas chicas que van a hacer eso y ella se unió con ellas y me convenció en que me uniera en esta cacería, pero bueno ¿y tú qué vas a hacer Issei? Issei, bueno todavía seguimos buscando a ese exorcista para que nos diga en dónde está su jefe, espero encontrarlo al tiro. Kiryu, ya verás que lo vas a encontrar, ten confianza. Issei, tienes razón lo vamos a encontrar, pero bueno nos vemos mañana chicas. Kiryu, nos vemos mañana Issei. Erika, nos vemos mañana Issei. Cuando se fue Issei las chicas se irían al baño para esconderse junto con las demás y bueno en esta parte de la historia con Issei pasaría como en la historia original y donde estaban buscando a Zenobia y a Irina al igual que con Fred, pero no encontrarían nada hasta que el familiar de Ria se encuentra a Irina tirada en el suelo inconsciente y lastimada y el familiar le avisaría a su ama y cuando llegan así estaría curando a Irina y Issei trataría que despertará a Irina cuando escuchó la voz de Issei diría que Irina. Issei. Issei,
No te preocupes Irina, ya te están curando así que aguanta. Irina, nos equivocamos, Cocabiel no es el que manda por completo. Le costaría hablar. Issei. ¿Qué? Sorprendido. ¿De qué estás hablando? No entendiendo lo que trata de decir Irina. Irina, el sujeto se llama Zada. No terminaría de hablar ya que quedaría inconsciente de nuevo Issei se preocuparía, pero aparecería Souna, Tsubaki y Sagi de un círculo mágico y todos los que estaban allí se sorprenden y rías. Le diría Souna a qué viniste y Souna le diría que... Souna, ¿por qué no vendría después de que me llamaste? Miraría a Irina está gravemente herida. Asia, sí. Asintiendo con su cabeza Duiligtealin no puede restaurar la energía que perdió. Souna. Mi casa tiene una sala de curación. Tsubaki, miraría a Tsubaki. Tsubaki, entendido. En ese momento Tsubaki tomaría a Irina, mientras con el familiar de Rías se volvería de murciélago y se iría de allí. Cuando Tsubaki la tiene Issei le diría que cuidara de ella y Tsubaki le asentiría con un sí y se va de allí con un círculo mágico de transporte y cuando se fueron Issei y Asia se levantarían y Issei diría que... Issei. Creo que Kiba y Xenovia están bien. Asia, sí. Sagi. ¿Está bien tu trasero? Issei. Sí, Asia me curó. Lo siento por todo Sagi, mirándolo. Sagi. No entiendo de lo que está pasando aquí. Issei. Estamos tan despistados como tú. En ese momento sentiría algo y Sagi se preguntaría de qué era ese sentimiento y Issei se daría cuenta y diría que no me digas y en ese momento aparecería Fred caminando tranquilamente diciendo que tragaron el anzuelo e insultaría a todos quienes estaban ahí y Issei diría que otra vez él y Fred miraría hacia y le diría que... Fred, ¿qué es lo que veo? No es la traidora de Asia-chan. ¿Disfrutas de la vida como un demonio de mierda? Diciendo eso con una pasión por decir eso. En ese momento tanto Issei como Sagi protegerían a Asia por preocupación y Sagi lo amenazaría a Fred con matarlo, pero se vería Souna saltando encima de los dos y estaría con Rías y ambas prepararían un círculo mágico de ataque, pero Fred las detendrían diciendo que quiere hablar con la pelirroja y Rías preguntaría de conversar y Fred diría que... Fred, sí. Mi jefe quiere hacerlo. En ese momento cambiaría de color en el cielo, que sería un campo de energía y Fred miraría al cielo a donde estaba Cocabiel y aquí pasaría como en la historia original en donde Cocabiel les explicaría a los demonios de su plan y que también Fred muestra las espadas sagradas conseguidas y en donde Cocabiel los atacaría, pero serían protegidos por Rías, Souna y Akeno y luego de eso Cocabiel y Fred se habrían ido de allí y Sagi preguntaría que a dónde fueron y Koneko diría que tomaron ese camino indicando en dónde estaba la academia y Issei diría que... Issei. ¿Realmente van a...? Souna. No, también mencionaron los alrededores de la academia. Esto va a ser una escala muy grande. Rías. Así es. Asintiendo lo que dijo Souna. Issei. Pero... Souna. Un ángel caído de su nivel. Podría eliminar fácilmente esta remota ciudad. Issei. La ciudad. Mirando con preocupación la ciudad. Y pensaría que la ciudad sea destruida y que moriría todos, su familia, sus amigos y su novia destruidos y se enojaría por saber eso y diría que... Issei. No puede ser. De ninguna manera, maldito ángel. No hay forma alguna de que vaya a dejar que haga eso. En ese momento Asia recordaría de algo y le diría a Issei que... Asia. Issei-san, que no en este momento Kiryu y Arika están en la academia. Cuando Issei escuchó eso se preocuparía aún más y diría que... Issei. No puede ser, se me olvidó. Rías. Issei, vayamos a la academia rápido y salvemos a las chicas. Cuando escuchó eso, Issei ya sentiría y todos se irían para la academia y mientras tanto en la academia se vería a Balba viendo unos círculos marcados con símbolos alrededor de las espadas sagradas y diría que... Balba, he aquí. Finalmente. En ese momento las espadas emitirían un rayo de luz que se vería por toda la ciudad y Xenovia se daría cuenta de eso y lo miraría y Balba diría que su sueño se hará realidad y mientras con Kiba estaría viendo eso en el club del ocultismo y arriba en el cielo se vería Sadamiel viendo eso con alegría y diría que TikTok, TikTok.
Mientras que ocurría todo lo que escuchamos cuando Issei se fue para el club, se vería a Kiryu y Erika llegando al baño, y vería a las demás chicas y Erika se disculparía por la demora y Felicia le diría que no se preocupara por eso y Kiryu le preguntaría a Felicia de qué iban a hacer ahora y Felicia diría que esperar hasta que todos se vayan y ya han pasado 30 minutos y no habría nadie en la academia y Felicia miraría por la ventana y diría que Felicia, ya podemos salir, no hay nadie. Cuando dijo eso las chicas saldrían del baño y Katase diría que Katase. Ok, ahora ¿a dónde vamos? Felicia, nos vamos por allí, indicando su dedo en la izquierda. en ese momento todas seguirían a Felicia, mientras que en una parte oscura se vería algo moviéndose y bueno, aquí pasarían los minutos y ellas no encontrarían nada paranormal, y Katase le estaría preguntando a las chicas a excepción de Kiryu y Erika que, si en verdad había fantasmas y una de las chicas le diría que, sí había, pero no lo han encontrado en estos momentos. Y cuando dijo se vería en un pasillo apareciendo un fantasma y Erika vería eso y diría que Erika. Chicas, miren, indicando en dónde estaba apareciendo el fantasma. Y cuando las chicas escucharon eso mirarían y se empezarían a asustarse y el fantasma le estaría diciendo que escaparan de aquí que no estaban a salvo y se empezaría a aparecer más fantasma y las chicas se asustaron más y todas salieron corriendo y los fantasmas las estarían persiguiendo por toda la academia hasta que lo perdieron y Katase diría que Katase. ¿Qué fue todo eso? No creyéndose de lo que vio. Erika, en verdad eran fantasmas. Felicia, ¿ves? Te dije que existían los fantasmas. Chica 1. Oigan chicas, sería mejor irnos antes de provocarlos. Felicia. Sí, tal vez tengas razón. Y cuando todas aceptaron de irse, una de las chicas miraría por la ventana a unos sujetos y les diría a las chicas que vinieran a ver y las chicas con extrañeza irían a ver y verían a dos sujetos que estaban en la cancha y con unos símbolos extraños para ellas y de ese símbolo unas espadas que estaban levitando y Felicia preguntaría de qué estarían haciendo en voz baja a las chicas y Kiryu al lado de Erika le preguntaría que Kiryu. Oye Erika, ¿tú crees que esos sujetos son los que Issei y los demonios quieren derrotar? Erika, si son ellos, entonces aquí estamos en peligros, empezando a darle miedo. Kiryu, miraría a las chicas. Oigan chicas, es mejor irnos ahora antes de que nos descubran. Felicia, no tengas miedo, sigamos viendo. Katase. Tal vez tenga razón, debemos irnos ahora mismo. Además, que también tenemos que escapar de los fantasmas que nos están buscando y si seguimos aquí, nos van a encontrar tarde o temprano. Felicia. Pero, tratando de convencerlas. en ese momento se vería a una chica llegando a donde estaban las chicas y diría que Chica, oigan ustedes, ¿qué hacen aquí? Felicia. Muy bueno no nosotras. Tratando de buscar una excusa para darle. Katase. Oye, tú no eres Momonaka del consejo estudiantil, no. Recordando. Momo, efectivamente, soy ella y ustedes no deben estar aquí a estas horas. Felicia. Es que se me quedó algo en la academia y bueno, las chicas me acompañan para buscarlo. Dándole una excusa para que no sepa de lo que hacían en verdad aquí. Momo, bueno, si lo encontraron, vámonos ahora que en estos momentos hay un problema en la academia. Chica, ese problema son de esos sujetos de afuera. Señalando a la ventana de los sujetos que estaban afuera. Momo, exactamente, por eso nos tenemos que ir de aquí. Katase. ¿Quiénes son ellos? Preguntando. Momo, son unos criminales que escaparon de la prisión y se vinieron para la academia. Dando una excusa. Pero bueno, no perdamos más el tiempo, vamos. se vería a Momo que estaría haciendo con sus brazos para que caminaran y no se quedaran allí y mientras se iban habrían un sonido fuerte y todas miraría que ese símbolo con las espadas harían que hubiera una fuerte luz y se quedarían sorprendidas, pero Momo le decía que siguieran caminando mientras que miraría con preocupación y cuando iban a bajar las chicas se preocuparían por lo que veían y Momo le diría de qué le pasaba y se pondría a la primera y se sorprendería por lo que veía y es que eran los fantasmas que le estaban diciendo que corrieran y se fueran y Momo les diría que si no las dejan pasar no se podrán ir y ellos cuando escucharon eso se irían de allí dejándoles pasos y Momo les diría que siguieran nomás y siguieron caminando hasta salir de la academia y Momo les diría a las chicas que Momo,
Bueno, ahora vayan, si no le cuenten a nadie de lo que está pasando ahora, ¿entendido? Las chicas asentirían y se irían de allí. Cuando se fueron, Momo llamaría a Souna diciéndole que las chicas ya no están en la academia y Souna le diría que entendido, y mientras con las chicas seguían caminando y mientras hablaban de lo ocurrido, y Kiryu y Erika se detendría y les diría a las chicas que ellas se iban a ir para su casa al tiro, y las chicas les diría que de acuerdo, y se despedirían y se irían, y cuando se fueron doblarían para la derecha para regresar a la academia, y Erika diría en sus pensamientos que Erika, ¿por qué tengo ese presentimiento de regresar a la academia? Kiryu, oye Erika, ¿qué te pasa? Preguntándole, Erika, no pasa nada. Cuando llegan a la academia entrarían a escondidas para que no se dieran cuenta Rías, Souna y los demás, y cuando están adentro se vería que se cerraría el lugar con un campo de magia y Kiryu diría que Kiryu, bueno, ya no hay vuelta atrás, mirando el campo de magia al igual que Erika. Sigamos. Y se vería a Kiryu y Erika dirigiéndose a donde está la pelea despacito. En esta parte de la historia pasaría como en la historia original, en cuando estaban conversando Souna y Rías, y que Akeno habría llamado a Circex, y que Rías se enoja por haberle avisado a su hermano, y Akeno le diría que esto es mejor para esta pelea, y que necesitarían ayuda, y Rías sin remedio le diría a Akeno que tenía razón, y que en esa una hora terminarían de acabar a Cocabiel, y Rías les diría a todos que entráramos, y todos asentarían, y Akeno antes de entrar miraría al cielo y diría que Akeno, por favor, chicos, comuníquense al tiro conmigo. Y Akeno entraría con los demás del clan Gremory a la academia, mientras tanto con Camilo y los demás todavía estarían peleando con Servil y estarían sangrando, pero al igual Servil diría que Servil, ustedes jamás me ganarán, yo soy inmortal, teniendo una sonrisa malévola. Juan, no te confíes, miserable. En ese momento Juan saldría a toda velocidad dándole un puño a Servil en toda la cara, pero este no le dolería y diría que Servil, ya te lo dije, soy más fuerte que ustedes. ¿Acaso no escuchaste lo que dijo Juan? Se vería a Camilo arriba de Servil, no te confíes. Y se vería a Camilo dándole una fuerte patada en las costillas de Servil, mandándolos lejos de ellos, y cuando regresa la pelea, sentiría un dolor en su costilla, doliéndole mucho, y Camilo se daría cuenta de eso y le diría a Juan que Camilo, oye, ¿te diste cuenta, Juan? Sí, no se cura por completo. Camilo, eso significa que su cuerpo no se puede regenerar y obtener más fuerza. Juan, tengo un plan. Camilo, me gustan tus planes, ¿qué hacemos? Juan, primero vamos a donde las chicas y contamos el plan. Camilo, ok. En ese momento los chicos fueron a donde están las chicas para contar del plan. Mientras afuera de la dimensión se vería a Issei junto con las chicas que se iban a enfrentar con Cocabiel, y Cocabiel traería a Cerberus para que se enfrentaran con las chicas y Issei, y mientras que eso pasaba en el cielo, se vería a Sadamiel mirando todo eso con una sonrisa, y se vería a Azazel, a Belzebú y a Gabriel estando atrás de Sadamiel, y Gabriel miraría abajo y diría que Gabriel, qué emocionante se ve esa pelea. Sadamiel, eso es verdad. Lástima que nuestra fuerza solo los convierte en juguetes, pero es mejor que sean juguetes antes de peleas. En ese momento Belzebú miraría las espadas y se daría cuenta que eran 6 nomás, y le diría a Sadamiel que Belzebú, oye Sadamiel, no están todas las espadas. Sadamiel, ¿qué? Sorprendido por lo que escuchó. Y miraría las espadas y se daría cuenta que tenía razón su hermano, y se enojaría otra vez con Cocabiel y Azazel. Diría que falta la espada Excalibur Destruction, y Sadamiel pensaría de quién lo tendría y pensaría de Xenovia, y se enojaría aún más ya que tampoco mataron a la enviada de la iglesia, y Gabriel diría que Gabriel, ¿y ahora qué hacemos? Y Sadamiel miraría por todas partes y vería a unos pájaros volando y sonreiría y diría que tiene un plan, y saldría volando hasta llegar a donde los pájaros, haciendo que ellos se asustaran, y Sadamiel agarraría a uno mientras que los demás pájaros se iban volando, mientras que el pájaro que tenía Sadamiel estaba asustado, estaría muy asustado y tratando de escapar, y Sadamiel lo miraría con una sonrisa y diría que Sadamiel, tú me servirás para conseguir lo que quiero. En ese momento Sadamiel mataría al pájaro aplastándolo y diría que Sadamiel, vuelve a la vida y sírveme lo que yo quiera. Y lo que quiero es que consigas la última espada Excalibur, la Excalibur Destruction. Que tiene la enviada de la iglesia. Ve y consíguelo y déjalo con las demás espadas. Revive.
Cuando había dicho eso el pájaro habría revivido, pero sufriría un gran cambio e iría donde está Xenovia, para conseguir la espada sagrada y se vería a Azazel, Belcebú y a Gabriel llegando a donde Sadamiel y Sadamiel les diría a los tres que se juntaran con nuestros hermanos y esperen para el ataque y ellos asintieron y se fueron del lugar mientras que eso pasaba Sadamiel miraría abajo y diría con una sonrisa que ellos jamás ganarían y cuando dijo eso se miraría bajo la pelea de Rías y su clan enfrentándose contra los Cerberus que invocó Cocabiel. Mientras tanto con Xenovia se vería a ella yendo a la Academia Quo corriendo, pero sentiría una presencia y se detendría y se pondría a la defensiva y se preguntaría de por dónde venía y estaba mirando por toda parte y se escucharía un ruido fuerte en el cielo haciendo que Xenovia se sorprendiera por ese ruido y miraría arriba y se vería al pájaro monstruo yendo enfrente a Xenovia, pero ella lo esquivaría, pero el pájaro la seguía hasta que el pájaro lograba agarrar la espada y trataría de quitárselo, pero Xenovia no la soltaría y se aferraría a ella y diría de qué le pasaba a este pájaro, pero el pájaro lograría de quitárselo y se lo llevaría para la academia y Xenovia enojada lo seguiría y diría que devolviera la espada, pero no le hacía caso y seguiría su rumbo. Ahora en la Academia Quo se vería Souna con su séquito todavía haciendo el escudo de protección y Sagi preguntaría de cómo estaba adentro y Tsubaki le diría que no se preocupara por eso y Souna le diría que Rías junto con sus séquitos son muy fuerte para derrotar a ese ángel caído y Sagi diría que entendido ya en su pensamiento estaría preocupado y se diría que espera que estén bien, pero saldría de su pensamiento ya que escucharía algo y sería el pájaro entrando del escudo haciendo que se sorprendieran por eso y no solo él, sino que también Souna y los demás séquitos de ella y Souna diría que es lo que pasaría dentro y llamaría a Rías. Mientras tanto con Kiryu y Erika estarían escondidas de unos árboles viendo la pelea que había y Kiryu diría con un poco frustrada que si tuvieran fuerza o poderes podríamos ayudarlos en esto y Erika diría que tenía razón, pero que ahora solo tenían que mirar y Kiryu miraría a Cocabiel en el cielo diciendo de qué es lo que quería ese sujeto con ellos y Erika le diría que tal vez quería una guerra y Kiryu le diría que eso sería muy tonto, pero Erika le diría que era su opinión y seguirían viendo hasta que Kiryu miraría más arriba del cielo y miraría a Sadamiel y Kiryu le diría a Erika que Kiryu, oye Erika, mira arriba. Erika, ¿dónde? Preguntando. Kiryu, arriba del sujeto con alas. Y Erika miraría y se daría cuenta ahora sí, a Sadamiel y mientras lo miraba empezaría a recordar su pesadilla que tuvo antes de ayer y empezaría a tener miedo, pero le quitaría el miedo y le diría a Kiryu que Erika, tenemos que avisarle a Issei y a los demás que se tienen que alejarse del lugar. Kiryu, ¿qué pasa? ¿Acaso lo conoces? Erika, ese sujeto es de mi pesadilla. Kiryu, ¿qué? Erika, ¿vamos? Antes de que fueran para allá se vería a Issei protegiendo a Asia de Cerberus, pero Cerberus atacaría a Issei alejándole de allí e iba a atacar a Asia, pero sería protegida por Kiba y Asia se emociona por ver a Kiba y le agradecería por salvarla y Kiba le diría a Asia que se esconda y Asia le diría que no lo haría que ella va a ayudar y Kiba vería la determinación de Asia y no le diría nada y Cocabiel vería a Kiba y diría que Cocabiel, otro más. Aunque ya mis más aliados no podrán detenerme, charquearía sus dedos. Vamos Cerberus, vayan y mátenlos. Se vería a los Cerberus juntándose y rodeando a nuestros personajes y Rías planearía un plan y cuando lo iba a contar se escucharía un fuerte ruidos de un pájaro haciendo que se sorprendieran todos sin excepción y nuestros personajes mirarían atrás y verían a un pájaro acercándose a ellos y lo esquivarían y el pájaro llegaría al símbolo y pondría la última espada sagrada y Issei al ver eso diría que Issei, no puede ser, esa es la espada sagrada de Xenovia. Cuando Rías y los demás escucharon eso se sorprenderían y el pájaro cuando lo dejó, volaría al cielo explotando en 1000 pedazos y todos se sorprenderían por eso y Cocabiel se estaría diciendo que pero qué carajo. Yo no traje a un pájaro monstruoso para traerme la última espada sagrada teniendo duda. Al menos que, pensando de que sería Sadamiel. Y mientras lo buscaba se empezaría a escuchar un sonido fuerte y es que eran las espadas sagradas que estaban reaccionando al estar las 7 juntas y Issei diría que Issei, esto no es bueno.
Chicos, aléjense de allí. En ese momento Issei junto con las demás escucharon eso y verían que sería Kiryu, Erika y Issei. Al verlas preguntaría que, Issei, ¿qué hacen aquí, chicas? Erika, después se los explico, ahora vámonos de aquí. Rías. Miraría a Kiryu y a Erika. ¿Ustedes qué hacen aquí, Erika? Este lugar es muy peligroso. ¿A qué no? ¿Qué tratas de decir? Preguntando preocupada por ver a Erika así. Cuando Erika les iba a explicar, las espadas sagradas empezarían a brillar tan fuerte que haría que los chicos se cubran sus ojos al igual que Kokabiel y sus dos secuaces, y las espadas sagradas empezarían a fusionarse para ser una sola y después de unos minutos el brillo explotaría y se vería en todas partes de la ciudad y luego de unos minutos el brillo estaría desapareciendo de a poco hasta ya no ver ningún brillo y todos abrirían sus ojos y Rías preguntaría que si estaban bien y todos dirían que si estaban bien y después de decir eso todos los demonios sentirían una presencia muy peligrosa hasta incluso Souna y los demás de su clan y Rías junto con los demás verían por dónde provenía la presencia y mirarían del lugar en donde venía esa presencia y todos mirarían con asombro y de preocupación de lo que veían y Balba diría que Balba, está listo. Las espadas sagradas ya formaron la espada más poderosa. Emocionado. Antes de que ocurriera todo esto en otra dimensión, se vería a Camilo junto con los demás, enfrentándose a Servil y Camilo les diría que ahora y todos asentirían y las primeras en atacar serían Julieta y Sakura, atacando a Servil y luego de unos minutos, en atacarlo sin parar se alejarían de allí y luego arriba de Servil, se vería a Juan que lo atacaría con un golpe a la cabeza de Servil, haciendo que este cayese al suelo, pero Servil pondría su mano izquierda para no impactar relleno al suelo y se levantaría y estaría maldiciendo por lo que estaba pasando, pero Juan aparecería al lado de Servil, haciendo que se sorprenda y Juan le diría que no te dejaría descansar y lo empezaría a atacar sin parar y Servil se estaría protegiendo y diría que Servil, déjame en paz. Y se vería Servil cargando sus ojos de energía y cuando se lo iba a lanzar, Juan tendría una sonrisa y se elevaría y cuando se elevó se vería Julieta cargada de energía y Servil vería eso con sorpresa y Julieta diría que Julieta, renacimiento de la luna llena. Cuando lo lanzó iría directamente a Servil, pero este al darse cuenta dejaría de preparar su ataque y se protegería con su mano y mientras se protegía Julieta, gritaría que ahora Camilo y Camilo diría que aquí viene y estaría atrás de Servil y este se daría cuenta de la presencia de Camilo y Julieta, dejaría de atacarlo con su técnica y Servil lo iba a atacar, pero Camilo lo atacaría con dos golpes en la espalda de Servil y luego de eso le daría un rodillazo en la frente de Servil, haciendo que empezara a botar sangre y Camilo lo empezaría a atacar con puñetazos y patadas sin parar y se vería Servil que ahora le estaba doliendo todos los ataques de Camilo y Servil empezaría a tener miedo porque sentía que estaba disminuyendo su poder y Camilo le daría una super patada que lo mandó al cielo y volaría lo más rápido posible y cuando llega a donde Servil juntaría sus manos y le haría un super golpe mandándolo para abajo y Camilo empezaría a crear un ataque y cuando lo tenía listo diría que Camilo, recibe esto. Ataque fulminante. Y lo lanzaría a donde Servil y este se iba a protegerse, pero no sirvió para nada ya que el ataque es más fuerte que él y el ataque lo absorbería y explotaría y se vería a la dimensión colapsando por esa técnica y desaparecería por completo y todos mirarían el lugar y se darían cuenta que ya estaban de vuelta a Kuo y Sakura preguntaría que Sakura, se acabó. Juan. No se ha acabado, señalando a dónde está Camilo. Miren. Cuando Sakura y Julieta escucharon eso fueron a ver dónde estaba Camilo al igual que Juan y cuando llegaron mirarían lo que estaba viendo Camilo y verían que era Servil vivo, pero este no se podía mover ya que sus huesos estaban rotos y una parte de su cara quemada y que tenía sus ojos de no entender nada y con su cara de confusión se estaría preguntando qué. Servil. No, ¿cómo es eso posible? Camilo. Agarraría a Servil. Dime, ¿dónde está, Kokabiel? Pero Servil solamente lo quedaría mirando sin responderle y Camilo empezaría a enojarse y le gritaría que le dijera, pero antes de terminar su oración habría un fuerte viento de aire y Camilo con los demás mirarían por dónde provino eso y observaría una luz rodeando el lugar y desaparecería la luz y Julieta diría que Julieta, esa luz vino desde la Academia Kuo. Sakura, ¿ustedes creen que los clanes Gremory y Citrus se estén enfrentando con Kokabiel?
Juan, probablemente esté pasando y que este tipo sea una distracción. En ese momento el lugar donde estaban los cuatro escucharían una carcajada y donde venía esa risa, sería de Servil y Juan diría que, Juan, oye tú, ¿de qué te ríes? Servil, dejando de reírse. Ya hemos ganado. Camilo, ¿qué es lo que quieres decir? Servil, se los diré, Cocabiel no es mi jefe, de hecho, era un peón de mi verdadero jefe. Sorprendiendo a todos los presentes. Servil, mi verdadero jefe se llama Zadamiel, el ángel original. Cuando dijo eso todos quedarían en shock por lo que dijo y Sakura estaría diciendo que eso era imposible, que fue derrotado hace 400 años atrás y mientras tenían dudas Camilo soltaría a Servil y saldría volando a toda velocidad hacia la Academia Quo y mientras iba para allá Juan junto con Julieta y Sakura estarían al lado de Servil y Sakura agarra a Servil y le diría que Sakura, ¿acaso eres un estúpido? Ayudaste a una de las amenazas más peligrosas que ha existido. Servil, con tal de ser el rey del nuevo mundo, lo vale todo. Sakura, tonto. Te mintió. No va a existir ningún nuevo mundo, ese tipo va a erradicar a todos. Incluyéndote. Servil, nunca me vas a cambiar de opinión. Jaja, que viva el nuevo mundo. En ese momento Sakura soltaría a Servil y lo mataría por completo y cuando lo hizo, miraría a la Academia Quo y les diría a Juan y Julieta que Sakura, vamos para la Academia Quo. sí. Ahora se vería a los tres que fueron volando a alta velocidad para la Academia Quo. Mientras tanto en la academia los chicos estaban viendo la espada y Rías se estaba preguntando de qué era esta presencia tan peligrosa y Balba le diría a Fred que tomase la espada y derrote a los demonios y Fred emocionado le diría que por supuesto iría a donde la espada y cuando llega hacia la espada lo iba a tomar, pero sería atravesado por una lanza y todos los presentes al ver eso quedarían sorprendidos por lo que pasó y luego que Fred cayera muerto Balba también sería atravesado por una lanza cayendo al suelo y todos se preguntaban de lo que estaba pasando y Cocabiel diría que ¡Qué cara! Pero no terminaría de decir eso ya que también sería atravesado por una lanza y Cocabiel se preguntaría de qué estaba pasando y la espada empezaría a ir para arriba y se escucharía una voz que diría gracias, muchas gracias Cocabiel por tu ayuda. Aplaudiendo. Cocabiel, esa voz movería su cabeza hasta ver al cielo. Zadamiel, ¿qué haces, Kof? Zadamiel, no es obvio, me estoy deshaciendo de ustedes, ya que no me sirven. Cocabiel, maldito, ¿cómo te atreves a utilizarme así nomás? Enojado por saber que lo utilizaron. Zadamiel, al ver que querías una guerra me aproveché de eso, pero para que no te sientas triste, te diré lo que en verdad va a pasar. Cocabiel, ¿qué quieres decir teniendo dudas? Zadamiel, la verdad es que no va a haber guerra, sino diversión para mí y mis hermanos. Cuando dijo eso Zadamiel empezaría a cambiar hasta verse un poco más joven, sus ojos rojos y su pelo y cara sería de mismo color y Cocabiel vio eso se sorprendería y a la vez tendría miedo y asustado diciendo que Cocabiel, imposible. Tú eres. no terminaría de decir algo ya que sería atravesado por otra lanza, pero esta vez atravesando su cabeza, matándolo al instante y diciendo que no arruine la diversión, y todos al ver eso quedarían en shock por lo que presenciaron y la espada estaba yendo a donde Zadamiel y cuando llega lo iba a tomar, pero habría un terremoto que solo se sentía en la academia y la escuela explotaría y verían a muchos fantasmas enojados y yendo a donde Zadamiel para matarlo, y Kiryu diría que ellos eran los fantasmas de la academia y todos se sorprende que habían fantasma en la academia y mientras con los fantasmas que iban a atacar a Zadamiel los detendría con su sola presencia dejándolos paralizados de miedo y Zadamiel diría que Zadamiel, vaya. No sabía que habría fantasma de mis antiguos juguetes en este lugar, diciendo eso con una sonrisa. Veo que se estaban preparando para vengarse de mí y de mis hermanos, pero saben. Aunque pasen mucho tiempo, ustedes no tendrán ese poder del rencor que tenemos nosotros contra ustedes, diciendo eso con odio. Y cuando dijo eso Zadamiel los mataría por completo a los fantasmas con solo un ataque y cuando Issei y los demás vieron eso tendría miedo y de hecho su cuerpo le dice que escapen, pero a la vez no se quería mover y cuando Zadamiel mató a los fantasmas al fin agarraría la espada y diría que Zadamiel, es un gusto de volverte a ver. Mi mayor rival. Espada Longilus. Fin del capítulo.